Vamos a iniciar una nueva clase de métodos y técnicas de investigación social. Y para ello, primero vamos a ubicarnos en el tema. La última vez hablamos de las fases del método y completamos las tres fases. Y comenzamos un nuevo tema que se denomina las inferencias inductivas y deductivas. Y hablamos inicialmente del concepto, luego de la definición y también ya nos referimos a los juicios. Voy a presentarles las diapositivas para que nos recordemos, compañeros. Y siempre con la sugerencia de que cualquier duda que tengan, cualquier inquietud que ustedes tengan, por favor, sin ninguna pena, pueden abrir su micrófono. Voy a hacer la presentación, compañeros, a ver si vamos a jóvenes, les pregunto, ¿ven en su pantalla el diagrama del juicio? Sí, licenciado, sí se ve. Sí, licenciado. Muy bien, ahí estamos entonces. Esto fue lo último que vimos, que les decía que el juicio es una operación mental, es una forma de pensamiento en la que se relacionan dos o más conceptos. El juicio, en el juicio se niega o afirma algo de algo. El juicio es una oración y una oración está compuesta por sujeto y predicado. Ese es un juicio, es una oración. Es una oración afirmativa, negativa, verdadera o falsa. Entonces, hay que tomar en cuenta esta clasificación de los juicios. Sobre todo esto de la cantidad o extensión del juicio hay que tomarlo muy en cuenta. Bueno, nuestro tema nuevo es este que habla del razonamiento. Pongamos la atención, compañeros, y repito, cualquier duda pueden plantearla. Bueno, el razonamiento. Dice que es una operación lógica, es un procedimiento mental mediante el cual, miren pues, partiendo de uno o más juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto. O sea que el razonamiento es una operación lógica más compleja que el juicio, porque en el juicio relacionamos conceptos y en el razonamiento relacionamos juicios. Fíjense, jóvenes.
En este sentido, partimos de uno o más juicios y se deriva otro juicio que puede ser posible, que puede ser verídico, que puede ser falso. De la combinación de dos juicios, dos o más, de uno o más juicios se deriva otro que puede ser verdadero, que puede ser posible o puede ser falso. Ese es el razonamiento. Bueno, siempre en relación con el razonamiento, jóvenes, pongámosle atención a esto. Em, Fíjense que tenemos también la inferencia. Y fíjense que la inferencia es un razonamiento, es también un razonamiento. Pero ¿qué clase de razonamiento? Pues fíjense que se dice que es un razonamiento riguroso. Tiene una lógica rigurosa, fíjense, jóvenes, el razonamiento. Y en este razonamiento, en esta inferencia, hay varios juicios. Se combinan varios juicios. Pero unos juicios se le denominan premisas y otros juicios y otro juicio se le llama conclusión. Entonces, en una inferencia hay diferentes clases de juicios. Hay juicios que se le llaman premisa o premisas. Hay dos o más juicios que se le llaman premisas y otro que es resultado de la combinación de las premisas y se le llama conclusión. Miremos qué dice aquí de la inferencia, literalmente. Miren, pues em, dice que la inferencia, el razonamiento recibe el nombre de inferencia cuando la operación que se realiza, cuando la operación se realiza rigurosamente. Y el juicio derivado, que es la conclusión, se desprende con necesidad lógica de los juicios precedentes. Dice que permite extraer de los conocimientos ya establecidos otro que se encuentra implícito en las premisas, que resulta posible de acuerdo con ellas. Bueno, entonces en la inferencia encontramos varios juicios. Unos juicios constituyen las premisas. Las premisas son juicios que sirven como punto de partida. Son las condiciones de la inferencia. Son los juicios que inicialmente se relacionan. Y por otro lado, pues está otro juicio derivado de las premisas que se llama conclusión. Aquí dice, miren, la conclusión es el resultado que se obtiene, es el juicio inferido. Entonces, jóvenes, hay que diferenciar en una inferencia cuáles son las premisas y cuál es la conclusión. Entonces, hay dos clases de inferencias, fíjense jóvenes, hay dos clases de inferencias. Hay una inferencia
deductiva y otra inferencia inductiva. Pongámosle atención primero a la inferencia deductiva. ¿Cuándo, cuándo la inferencia es deductiva? Miren pues, eh, dice que la deducción, a ver aquí, cuando se llega a un conocimiento o conclusión menos general que el expresado en en las premisas. Ahí existe la deducción, hay una inferencia deductiva. Esto quizás sea más claro. Miren, se va de lo general hacia lo particular o singular. Se va de lo general hacia lo particular o singular. Entonces, aquí mismo hay un ejemplo. Miren, miren compañeros, acá. Acá miren, los profesionales universitarios pueden hablar inglés. Edgar es un profesional universitario. Edgar puede hablar inglés. Fíjense, compañeros, que en este ejemplo de deducción hay tres juicios. Hay dos juicios que son las premisas. Según su criterio, compañeros, ¿qué juicios son las premisas? La premisa es la de los profesionales universitarios, ¿no? Sí. ¿Cuál otra? La segunda de Edgar es profesional universitario. Sí. Estos son los que primero se relacionan. Y luego la tercera, lógicamente, es la conclusión, ¿verdad, compañeros? Esta, este último juicio. Entonces, hay una relación ahí en los dos, se hace una relación en los dos primeros juicios. Em, entonces, jóvenes, comenzamos con este, miren. Los profesionales universitarios pueden hablar inglés. Y vamos a suponer que nosotros ya hicimos una investigación y estamos ciertos de que los profesionales universitarios pueden hablar inglés. Por ejemplo, pasamos o hicimos la prueba a muchos profesionales universitarios y le preguntamos a un montón de profesionales universitarios, "What is your name?" Y todos nos respondieron su nombre. Eso quiere decir que pueden hablar inglés. Bueno, luego, nosotros ubicamos a Edgar y comprobamos que Edgar es profesional universitario. Hasta nos enseñó su constancia de colegiado activo. Fíjense, bueno. Entonces ya estos dos juicios los tenemos comprobados y los relacionamos. Los profesionales universitarios pueden hablar inglés. Edgar es un profesional universitario. Y entonces la conclusión es que Edgar
puede hablar inglés. Aunque a él no le hayamos preguntado what is your name, a él no le preguntamos, ¿verdad? A él solamente él nos enseñó su carnet de colegiado activo o su constancia y concluimos esto. Ahora, esta es una inferencia deductiva y es deductiva por lo siguiente, miren jóvenes, porque este primer juicio, miren, según su extensión, compañeros, ¿qué clase de juicio es? ¿Es general? ¿Es particular? ¿Es singular? ¿Es general? Es general. Y la conclusión a la que llegamos, miren jóvenes, Edgar puede hablar inglés. ¿Qué clase de juicio es según su extensión? Es singular. General, particular, singular. ¿Qué clase de juicio es? Singular. Singular. Aquí entonces partimos de lo general y llegamos a lo singular. Y cuando se va de lo general a lo particular o singular, entonces la inferencia es deductiva. ¿Estamos jóvenes? Bueno, ahora vamos a poner un ejemplo de la otra clase de inferencia que es la inferencia inductiva. Dice que la inferencia inductiva la inferencia inductiva es una manera de razonar que conduce al descubrimiento de propiedades generales y se parte de la determinación de casos particulares o singulares y su combinación. La inferencia inductiva es aquella en la cual la conclusión tiene mayor grado de generalidad que las premisas. Aquí se va de lo singular o particular a lo general. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, miren compañeros. Primero, lo que comprobamos es que Luis, Mario y Pedro, y puede haber más patojos o más jóvenes, comprobamos que ellos son bachilleres. Y también comprobamos que Luis, Mario y Pedro pueden escribir textos en Word. Los pusimos ahí frente a una computadora y entonces les dictamos un trozo y los tres pudieron escribir en el procesador de textos Word lo que nosotros le dictamos. Entonces, si nosotros ahora, al combinar estos primeros dos juicios, como estos dos primeros juicios son las condiciones y son los juicios que conocemos, estos dos juicios son las condiciones, podríamos decir, y las combinamos. Estos dos juicios, ¿qué son? Estos dos primeros dos juicios, ¿qué son, compañeros? ¿Son conclusiones o son premisas? Premisas. Son premisas. Y este tercero, mire, jóvenes, esta es la conclusión. Al combinar estos dos, obtenemos esta conclusión. Y una conclusión
donde ya abarcamos a los bachilleres que pueden escribir textos en Word. Esta última, bueno, vamos con la primera. Luis Mario y Pedro son bachilleres. ¿Qué clase de juicios son según su extensión? ¿Serán singulares, particulares, generales? El primero, Luis Mario y Pedro son bachilleres. ¿Qué clase de juicio es, compañero? Singulares. ¿Qué dicen los más jóvenes? ¿Qué piensan ustedes? Fíjense que fíjense que de todos los bachilleres estamos tomando solamente a Luis Mario y Pedro. ¿Particulares? Son particulares. Y el otro igual particular. Ahora el último, miren jóvenes. El último. Los bachilleres pueden escribir textos en Word. ¿Qué clase de juicio es? Generales. General. Aquí, si ustedes ven acá, se va de lo particular a lo general. Se va de lo particular a lo general. Por lo tanto, esta es una inferencia inductiva. Cuando se va de lo particular a lo general, es una inferencia inductiva. Y es más, voy a poner precisamente acá. Entonces, ven aquí habla solo de 3 personas. Y aquí habla de todos los bachilleres. ¿Ven? O sea, la conclusión tiene más generalidad que las premisas. Y por eso es una inferencia inductiva. ¿Estamos, compañeros? Bien, Sí, licenciado. muy bien. Entonces ahora, compañeros, vamos a avanzar en nuestros temas. Y vamos a presentar. Vamos a ver. Otro tema, un tema que nos va a servir mucho en nuestra investigación, que es el tema de la metodología. Siempre cualquier cosa, jóvenes pueden preguntar. Dice que la metodología, en primer lugar, vamos a definir qué es metodología. Y aquí nosotros interpretamos la metodología como el enfoque u orientación que se le da al método para realizar la investigación. El enfoque u orientación que se le da al método. Entonces, esa orientación, jóvenes, que se le da al método, ese enfoque que se le da al método, depende
de los criterios, de las interpretaciones de cada investigador. Eh, o sea que cada quien concibe al mundo de diferente manera. Cada quien tiene una interpretación determinada de la realidad. No todos ven la realidad social de la misma manera. Hay diferentes criterios, ¿verdad, compañero? Y por eso es que uno orienta su investigación de diferente manera y por lo tanto aplica también determinado método, ¿verdad usted? Debido a esa interpretación que cada quien tiene de la realidad. Entonces, fíjense que a esa interpretación general de la realidad, a esa visión que se tiene del mundo, a esto se le llama paradigma. Uno interpreta de determinada manera el mundo, uno interpreta de determinada manera la realidad, y a esa interpretación general recibe el nombre de paradigma. Y fíjense que eh, han existido eh, principalmente tres paradigmas para estudiar la realidad social. Uno es el materialismo histórico, el otro es el positivismo y el tercero es el constructivismo. Hay tres paradigmas que vamos a ver acá. Fíjense que el que más se ha utilizado es este, miren, el positivismo. Este paradigma es el que más ha orientado la investigación social. Recientemente ha tomado mucha vigencia el constructivismo, este paradigma constructivista. Y diríamos que el que menos se utiliza, el paradigma que menos se utiliza es el materialismo histórico, pero es muy importante y se ha utilizado. Bueno, entonces vamos a tratar de explicar cómo interpreta la realidad cada uno de estos paradigmas. Y vamos a comenzar con el materialismo histórico. Bueno, miren pues ahora. Cualquier duda pueden preguntar, compañero. Vamos a tratar de hacerlo fácil con este diagrama acá. Miren pues, aquí le pusimos materialismo dialéctico y materialismo histórico al tema este. La razón es porque fíjense que este paradigma llamado materialismo histórico forma parte del materialismo dialéctico. Entonces, por eso comenzamos aquí con el materialismo dialéctico y materialismo histórico. El materialismo forma parte del materialismo dialéctico. Entonces, vamos a comenzar explicando qué es el materialismo dialéctico. Pongan atención, compañeros. Bueno, en primer lugar, el materialismo dialéctico fíjense que es una interpretación general del mundo. Es la filosofía
materialista y dialéctica. Y por eso se dice que es el estudio, miren, pues el estudio de las leyes más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. El estudio de las leyes más generales del mundo. Y este mundo está compuesto por la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Ahora, como el curso de métodos y técnicas de investigación se refiere a lo social, es para estudiar o investigar los fenómenos sociales. Espera un momentito. Entonces, fíjense que lo que vamos a utilizar nosotros es el materialismo histórico. Miren, y el materialismo histórico se define como el estudio más de las leyes más generales de la sociedad. Como ven, es una parte del materialismo dialéctico, el estudio de las leyes más generales, pero únicamente de la sociedad. O sea, es el materialismo dialéctico adaptado a la sociedad, que estudia particularmente la sociedad. O sea, cuando el materialismo dialéctico estudia la sociedad, recibe el nombre de materialismo histórico. Como ven, es el materialismo dialéctico, pero adaptado a la sociedad o referido a la sociedad. Por eso es que hablamos de materialismo dialéctico y materialismo histórico. Bueno, vamos a hacer una referencia general de lo que es el materialismo dialéctico. Yo les decía que es la filosofía materialista, la filosofía dialéctica. Y fíjense, compañeros, que se le llama materialismo, porque lo que estudia es el mundo material. No le interesa más que el mundo material. No le interesa más allá. Solo el mundo material. Y por otro lado, compañeros, aplica al principio filosófico materialista, este principio fundamental que se enuncia así. Lo primario es la materia y lo derivado es el pensamiento. Esta es una forma muy general de interpretar el mundo. Fíjense, compañeros. Aparte de que para los materialistas lo primario es la materia y lo derivado es el pensamiento. Entonces, por ejemplo, cuando se afirma que el conocimiento es un reflejo de la realidad, entonces aquí se parte del criterio que lo primero es la realidad. Y el pensamiento no es más que un reflejo de esa realidad. Fíjense, jóvenes. Este es un punto de vista materialista y es muy aplicado, ¿verdad? Es lógico que, que la imagen que uno se forma en su mente, pues se ha tomado del mundo material. Entonces aquí se aplica esto, que lo primario es la materia y lo derivado es el pensamiento.
Fíjense, jóvenes. Bueno, por eso es que es materialista. Y yo diría que básicamente por esto, mira, se parte que lo primario es la materia y lo derivado es el pensamiento. Cualquier cosa pueden preguntar ahora. Y luego también es dialéctico, porque explica el movimiento del mundo a través de las leyes de la dialéctica. Las leyes de la dialéctica, fíjense, jóvenes. Y de una vez, bueno, ahora, ¿cuáles son las leyes de la dialéctica? Que aquí los tenemos, miren. Son tres leyes fundamentales. La primera es la unidad y lucha de contrarios. La segunda es la ley de la negación de la negación. Y la tercera, que los cambios cuantitativos dan lugar a los cambios cualitativos. Estas son las tres leyes de la dialéctica. Y precisamente por eso es que esta filosofía se le llama el materialismo dialéctico. Y diríamos que eso es la base sobre la cual explica y se estudia y se investiga. Bueno, ahora miren, pues, joder. Ahora, en lo que respecta al materialismo histórico, aplica este principio fundamental a la sociedad, este, pero aplicado a la sociedad. Y por supuesto, siempre en la sociedad rigen las leyes de la dialéctica. Así es como se orienta la investigación en el materialismo histórico, fíjense, jóvenes. Entonces, el principio fundamental, cómo se va a abordar los problemas partiendo de este principio. Aquí dice, el ser social determina la conciencia social. Fíjense, compañeros, el ser social, ¿no? El ser social determina la conciencia social. O sea, el mundo material social determina el pensamiento acerca de la sociedad, porque el pensamiento precisamente forma parte de la conciencia. Entonces, miren, para explicar este principio fundamental que el ser social determina la conciencia social, aquí precisamente hicimos esta separación entre ser social y conciencia social. ¿A qué se le denomina el ser social? Pues fíjense que el ser social es la realidad social. El ser social es la sociedad misma, es la existencia social, la vida social, el conjunto de relaciones sociales. O sea, es el acontecer social diario, es el funcionamiento de la sociedad. Aquí tal vez nos lo aclara un poquito más, el conjunto de relaciones sociales. Este es el ser social. Ahora, la conciencia social. Esta es la realidad social. Ahora, la conciencia. Pues la conciencia, compañeros, es lo que uno tiene adentro, es lo que tiene uno en su interior, es lo que tiene uno en su mente y en su corazón. Eh, Aquí dice que es la vida espiritual, ya no es la vida,
él le pone la vida espiritual porque ya no es la vida material, social, sino lo que es lo que tiene uno adentro. Y eso no se puede ver, no se puede ver con los sentidos, ¿verdad, compañero? Lo que uno piensa, algunos de eso no se ve. Salvo cuando uno lo expresa, entonces ahí se puede dar uno cuenta de qué es lo que piensa la persona. Pero la conciencia de uno está dentro de cada uno, ¿verdad? Está en su cerebro, en su mente y lo decía también en su corazón. También eso es parte de la conciencia social. Es la vida espiritual de la sociedad. Miren, la conciencia social es lo que uno piensa de la sociedad. Es lo que uno se imagina de la sociedad. Lo que uno sabe y hasta lo que uno siente acerca de la sociedad. Esa es la conciencia social. Dice que es el reflejo en la mente, en la conciencia del individuo, del ser social. O sea, es el reflejo en nuestra conciencia de la sociedad, por eso se le llama conciencia social. La conciencia que uno tiene de la sociedad en que vive, ¿verdad? Y es el reflejo, y es el reflejo en la mente del ser social. O sea, uno refleja la sociedad en que uno vive, ¿verdad, compañeros? Pues yo, por ejemplo, Aristóteles decía que la existencia de la esclavitud es algo normal, es algo natural y hasta necesario en la sociedad. Algo necesario, decía. Es algo necesario para la sociedad griega. ¿Por qué decía eso? Pues eso era lo que él vivió, ¿verdad, compañeros? Esa era su realidad material, eso era lo que había en su tiempo. Entonces uno refleja lo que está viviendo, lo que tiene a su alrededor. Uno refleja la sociedad tal y como está, ¿verdad? ¿Verdad, compañeros? Bueno, em, ahora fíjense que también para estudiar la sociedad, el materialismo histórico aplica mucho esto. Miren, la diferencia entre la base económica y la superestructura. Es propio del materialismo histórico, esta diferenciación. Y en la base económica se encuentran las relaciones económicas, las relaciones sociales económicas y también las fuerzas productivas. Esto se encuentra en la base económica. Es como el cimiento de la sociedad, tal como lo afirmábamos en economía, que esto es el cimiento de la sociedad. Y la sociedad la comparamos con un edificio, esto es lo que se encuentra en la base, en los cimientos de la sociedad. Las relaciones sociales económicas y las fuerzas productivas. Esto. Y sobre esta base se encuentran los demás pisos, los demás niveles del edificio social, que es la superestructura. Lo que está sobre la base se le llama superestructura. Y en la superestructura se encuentran todas las relaciones sociales, menos las económicas, porque las económicas están en la base. ¿Verdad, compañero? Aquí se encuentran todas las relaciones sociales. De manera que en la superestructura en la superestructura encontramos, por ejemplo,
las relaciones políticas, las relaciones jurídicas, las relaciones morales, por ejemplo, las relaciones religiosas, todas las relaciones sociales no económicas, y también todas las instituciones alrededor de las cuales se realizan estas relaciones. Así, por ejemplo, las relaciones sociales políticas se realizan en torno al Estado, es de una institución social. Las relaciones jurídicas se realizan en torno al derecho, en torno a las normas jurídicas. Esta es otra institución. Las relaciones morales se realizan en torno a los códigos morales. Y también forma parte de la superestructura la conciencia social. Aquí se encuentra también la superestructura. Mira, bueno, esto lo utiliza el materialismo histórico para estudiar la sociedad. Estas divisiones, miren, que son muy útiles para poder analizar la sociedad. Y también se tienen algunos otros criterios muy importantes, como estos que aparecen en, en esta tabla. Miren, jóvenes, vamos a ponerlo un poquito más grande acá. Y esta también. Cualquier duda, jóvenes, pueden preguntar. Si no preguntan, yo sigo hablando. Algunos criterios también que se toman en cuenta en la investigación social cuando se utiliza el materialismo histórico son los siguientes. En primer lugar, que la sociedad está en constante cambio, en constante transformación. Todo el mundo está en constante transformación, pero a nosotros nos interesa la sociedad. La sociedad está en constante cambio. Es un criterio del materialismo histórico. Y también se afirma que esta, este cambio, estas transformaciones se derivan de la contradicción social, de la lucha social. Eh, Normalmente los estudios, los estudios que se realizan con esta metodología hacen mucho énfasis en las contradicciones que se dan entre los principales grupos de una sociedad. Un ejemplo de la aplicación de este paradigma en la investigación es un libro que se llama La patria del criollo, que se estudia mucho en la clase de historia. La patria del criollo analiza la sociedad colonial. Y un hilo que conduce esta investigación es la contradicción que se da entre las clases y los sectores sociales de la sociedad colonial. ¿Verdad, como yo? Y por ejemplo, ahí se explica cómo desde la conquista, pues los indios fueron sometidos y que la, la contradicción más importante en esa sociedad fue precisamente entre los indígenas y los y las clases dominantes y la clase dominante de la sociedad colonial, que eran básicamente los criollos y también los peninsulares, los que no fueron conquistadores propiamente, sino españoles que vinieron de la conquista.
Y también entre los propios españoles, entre los propios criollos y los peninsulares había también contradicciones. Entonces, el hilo conductor de ese estudio es la contradicción que se da entre los sectores sociales. Ahora, por supuesto, todo este estudio que se da acá nos deja como la inquietud de que la situación de las mayorías oprimidas en Guatemala debe de cambiar, ¿verdad, compañero? Subyace ahí dentro de ese estudio que realizó eh, el profesor Severo Martínez, autor de La Patria del Criollo. En última instancia, él sugiere eso, ¿verdad? Que haya un cambio por la situación que hasta en la actualidad viven los sectores indígenas. Bueno, o sea que el materialismo histórico busca eh, cambios, cambios profundos en la sociedad, cambios revolucionarios en la sociedad, eh, cambios en las relaciones sociales. Eso es lo que pretende el materialismo histórico, no tanto solamente estudiar la sociedad, sino que promueve cambios profundos en la sociedad. Bueno, entonces, esto es lo que diríamos que caracteriza a, a este paradigma, que es el materialismo histórico. Si tienen alguna duda, pueden preguntar. Bueno, miren, ahora no hay preguntas. Vamos a ver otro paradigma. En algunas cosas se parecen y en otras son muy diferentes. Cualquier duda, jóvenes, por favor pregunten. Alguna cuestión que les inquieta por ahí, exprésenlo, pregunten. Vamos ahora con el positivismo. Bueno, como aquí comenzamos diciendo que el positivismo fue obra de este señor, miren, Isidoro Augusto María Francisco Javier Comte. Tenía un montón de nombres, pero más se conoce como Augusto Comte. Em, el materialismo histórico, fíjense jóvenes, que es obra de dos autores alemanes. Uno es Carlos Marx y el otro es Federico Engels, los que fundaron el materialismo histórico. Y ahora otro paradigma que es el positivismo. Fíjense que este positivismo es es el que más se ha utilizado en la investigación y yo diría que que sigue usando más todavía en la actualidad para la investigación social. El positivismo. O sea, ha tenido mucha influencia en la investigación social. De ahí la importancia. Y por supuesto nosotros también vamos a aplicar criterios del positivismo.
Vamos así como hablamos del materialismo histórico, vamos a hablar del positivismo, dando explicando los criterios más importantes de estos paradigmas. Em, y es un tanto opuesto, el positivismo es un tanto opuesto al paradigma anterior. De algunas cosas en que se distingan lo voy a mencionar. Y en algunas cosas se parecen también. Miren, pues, dice que em, tal y como se los dije, el positivismo es una tendencia filosófica, sociológica, muy difundida en el capitalismo actual. Esta tendencia fue obra de Comte. Yo les puse la foto de Comte en la primera clase. Y que tal vez se acuerdan que dije que este señor, bueno, en la época de Comte se tenía el criterio que los estudios sociales, las teorías sociales, no tenían carácter científico. Las que tenían carácter científico eran las ciencias naturales y también la matemática. Y entonces Augusto Comte se propone impregnarle un carácter científico a las teorías sociales, a los estudios acerca de los fenómenos sociales. Entonces, por esa razón, Augusto Comte es considerado el fundador de la sociología capitalista moderna. Ahora, él al principio no le llamó sociología, sino que le llamó física social, física social. Mezcla aquí la cuestión natural con la cuestión social. Él decía que es la ciencia que tiene por objeto el estudio de los fenómenos sociales. Pero estos fenómenos sociales considerados con el mismo espíritu que los astronómicos, los físicos, los químicos, los fisiológicos, los zoológicos, es decir, sujetos a leyes invariables, y que su descubrimiento es el objeto especial de la investigación. Descubrir las leyes que rigen los fenómenos sociales. Jóvenes. Y finalmente le llamó a esta disciplina sociología, le quitó el nombre de física social y al final ya le llamó sociología, y también decía que la sociología es el estudio de los grupos humanos, porque él decía que no se puede concebir al ser humano aislado. El hombre siempre vive en sociedad, ¿verdad? El hombre al menos forma parte de una familia, al menos vive con una mujer, ¿verdad? Bueno, ahora ya no están, ya hay otras modas, ¿verdad? Pero en tiempos de Comte, pues así era la cosa. El hombre siempre forma parte de una familia. Bueno, em, cualquier cosa que preguntar pueden hacerlo, compañero. Por ahí está sonando el timbre. Bueno, no.
Bueno, miren pues, compañeros. Eh, miren pues, dice aquí que el fundamento del positivismo es la negación del razonamiento teológico. Miren, los intelectuales del siglo XIX, del siglo XVIII, eh, ya tratan de explicar el funcionamiento del mundo de manera diferente como se hacía, por ejemplo, en la época feudal, que se explicaba todo por voluntad de los dioses o de Dios, ¿verdad, compañero? Todo sucede porque Dios así quiere. No había una explicación causa y efecto. Mucho del conocimiento ya estaba revelado, ¿verdad? Solo que había que ir a buscarlo, los libros sagrados. Y en esta parte, ya los intelectuales de esta época, pues eran de criterio que había que superar esta forma de explicar el funcionamiento del mundo. Y eso sucede con Comte. Es el fundamento del positivismo, la negación del razonamiento teológico y también metafísico para conocer los fenómenos, los objetos y fenómenos del mundo exterior. Miren, bueno, bueno, lo vamos a explicar esto. Miren, la parte metafísica o la etapa metafísica es la siguiente. Luego que ya no se explican los fenómenos como algo decidido por seres sobrenaturales, entonces los pensadores, los intelectuales, comienzan a explicar el funcionamiento del mundo según sus propios criterios, según sus propias argumentaciones, eh, según su propia lógica. Pero decía Comte que cada quien pues se le ocurre algo de explicar cómo funciona el mundo, pero que no hay cómo comprobarlo, ¿verdad? Y a eso que se propone, que se dice, que se teoriza, que uno se imagina, pero que no se puede comprobar, esa es la metafísica. Entonces, él dice que, que lo positivo debe de superar a ese razonamiento teológico, pero también al razonamiento metafísico. Fíjense, jóvenes. También dice que también el positivismo es la negación de la lucha de clases. O sea, él es contrario a esa contradicción social de la que hablaba el materialismo histórico, de la que habla, por ejemplo, Severo Martínez. Eh, es contrario a las teorías socialistas como las que planteó Carlos Marx y Federico Engels. Eh, fíjense que Comte es contrario a esa contradicción social. A él no le gustan esas contradicciones, no le gustan las huelgas, las caminatas, los bloqueos de calles. No, dice que todo debe realizarse en orden, dice él. Entonces, es contrario a esa posición de la lucha entre los grupos sociales. Entonces, el positivismo también niega la lucha social, niega las teorías socialistas.
También niega los prejuicios políticos, religiosos, ideológicos en el estudio de los fenómenos sociales. Miren usted. Dice que la actitud científica positiva consiste en que el investigador social, en que el sociólogo, para estudiar la sociedad, debe de adoptar una postura absolutamente imparcial y neutral, no ser crítico, no emitir juicios de valor, de dedicarse a exponer lo que él descubre, comprueba, observa, así como lo hace, así como lo hace el físico, así como hace el biólogo, así como lo hace el matemático. Aquí no cabe la ideología, no caben los prejuicios políticos. No se debe ser totalmente imparcial. Bueno, y una actitud del positivismo es que todo lo que se afirma se debe de comprobar, se debe de verificar y si es posible experimentar, pero todo debe de comprobarse. Si no, no es válido. Y ahí el nombre de positivo, ¿verdad, compañeros? Son cosas que se deben demostrar. Todo lo que uno dice hay que demostrarlo. Esa es una actitud del positivismo. Cualquier duda pueden preguntar, compañeros. Miren, pues sigamos con el positivismo. Y también aquí lo voy a hacer un poquito más grande esto. Miren, no, caber. Vamos a ver si puedo hacerlo más grande. No, no cabe. Eh, Miren, pues, jóvenes, Comte escribió una obra que se llama Curso de Filosofía Positiva. Aquí compendia todas las clases que él dio de filosofía en la universidad. Entonces, ahí tiene todas sus clases, ¿verdad, compañero? Todas sus lecciones. Y dice que en su primera lección, él plantea la ley de los 3 estadios. El estadio teológico, el estadio metafísico y el estadio positivo. Y tanto el desarrollo de la sociedad pasa por estos 3 estadios. Y el desarrollo del conocimiento de las teorías también pasan por estos 3 estadios, ¿verdad? En lo que se refiere al aspecto de las ciencias, pues un primer estadio es el teológico, tal y como les decía hace un momento. eh, el, el- 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 el funcionamiento del mundo se explicaba por la voluntad de Dios o de los dioses. Es el estadio teológico. Pues ese es un primer estadio que hay que superar, decía, decía Comte. Luego viene el estadio metafísico. En el estadio metafísico también dice que los seres humanos se consideran controlados por fuerzas abstractas como la naturaleza. Algunos dicen que la naturaleza no solamente gobierna la naturaleza como tal, sino también la sociedad. O bien que
el mundo social es, es gobernado por la razón de hombres importantes. Es la razón la que mueve el mundo social, por ejemplo. Pero más que todo acá, compañeros, en este estadio metafísico, eh, los intelectuales dan explicaciones de cómo funciona el mundo a través de diferentes teorías, imaginaciones, propuestas teóricas, pero como decía Comte, que no se pueden comprobar. Dice, a través de cavilaciones mentales que no se pueden comprobar. A eso es lo que él le llama la metafísica. Eh, miren pues, compañero. Miren pues, compañero. Ahora, se llega al estadio positivo. Por ejemplo, en la sociedad. Cuando lo que se afirma, cuando las teorías, cuando las hipótesis son sometidos a procesos sensoriales, a la observación, a la comprobación y a la experimentación. Dice, joven, hay que comprobarlo. Para eso son muy importantes estos procesos sensoriales para comprobar las teorías, las afirmaciones, las hipótesis. Entonces, lo que se afirma debe de ser comprobado. La tarea de la investigación es comprobar la teoría. Y utiliza aquí procedimientos eh, deductivos. Miren lo que dice aquí, para Comte la única manera de llegar a comprender el mundo real es a través de la teorización. O sea, inicialmente se teoriza, se plantean hipótesis, pero hay que contrastarlas. Lo que se afirma, hay que comprobarlo. Dice que la ciencia positiva eh, se basa en la observación sistemática de los fenómenos sociales. Aquí es importante el papel de los científicos que plantean las hipótesis. Eh, luego los investigadores comprueban, o los propios científicos comprueban estas hipótesis. ¿Verdad, compañeros? Los investigadores comprueban estas hipótesis. Y eh, los maestros enseñan estas hipótesis, estas teorías comprobadas. Bueno, eh, entonces hay que comprobar las cosas. Y también yo les decía también que Comte considera que el mundo natural funciona muy similar al mundo social. Cómo se agrupan los seres humanos es también es muy similar a la forma como se agrupan las células, los tejidos, los organismos, los aparatos en en un organismo humano, ¿verdad, compañeros? Entonces hay que aplicar los métodos que se utilizan en los fenómenos sociales. Una cosa importante es que se debe de ser objetivo, se debe ser totalmente imparcial, neutral en el estudio de los fenómenos sociales. Como le decía hace un momento, se debe evitar todo juicio de valor
acerca de la sociedad. Eso es en cuanto a la cuestión de las ciencias. Ahora, fíjense que en lo que se refiere a la sociedad, Comte decía también que la sociedad debe llegar al estadio positivo. Y el desarrollo social llega a este estadio cuando en ella reina la armonía social, la solidaridad, la colaboración entre las clases, el altruismo. Es una sociedad donde hay orden, donde se busca el progreso social, no las revoluciones, no los cambios, no los cambios profundos que alteran la paz social, ¿verdad? Sino que se debe buscar el progreso social evolutivo. Pues cuando se logra la armonía social, entonces llega a esta etapa que se llama la sociocracia. Y esto quiere decir, sociocracia literalmente significa el gobierno de la armonía social. Así como, así como democracia quiere decir el gobierno del pueblo, la sociocracia quiere decir el gobierno de la armonía social. Bueno, ahora para que en una sociedad reine la armonía, pues en la sociedad todos los participantes, todos los actores de una sociedad deben regirse por unos principios, por valores a los que todos deben de acogerse para que se logre la armonía social. Jóvenes, esto es lo que pensaba principalmente Augusto Comte y lo que es el positivismo clásico, podríamos decir. El positivismo según Augusto Comte. Si tienen alguna pregunta, por favor, jóvenes, pueden plantearla. Ya sea sobre esto o sobre lo que platicamos anteriormente, pueden preguntar. ¿Ninguna pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces eh, nos vamos a quedar aquí y continuamos en el próximo día. Solamente quiero indicarles dónde se encuentra esto que estamos estudiando en este momentito. Y mi intención es que ustedes lean previo a la clase los temas siguientes. Estamos ahorita en estos paradigmas. Comienzan en la página número 159, en la metodología. Aquí comenzamos el día de hoy. 160, el materialismo histórico está en la 160, el positivismo en la 162. Ahí vamos hasta la 164. Por favor, traten de leer esto que ya les expliqué. También vamos a ver el próximo día el funcionalismo, la teoría de los sistemas, que están en la página 164, 165, 166, y también el constructivismo. Por lo menos aquí que lean, pero no les dejo mucho para que lean. Entonces, traten de leer y lo que no entiendan, me preguntan aquí en clase.
Así participan un poquito con estos paradigmas, ¿verdad, compañero? Porque esto sí es muy importante en la investigación, fíjense, compañero. Sí lo vamos a aplicar. No es solamente teoría, sino que la vamos a aplicar. Jóvenes, por hoy pues me despido de ustedes. Les agradezco su atención y nos vemos el próximo día. Muchas Gracias, gracias.